buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Faltó el rockcito hoy. Sí, tuve problemas con la conexión, les iba a poner algo, pero desafortunadamente como que solo compartí pantalla, pero no quedó el audio, pero bueno, se los quedo viendo para la próxima. Bueno, me alegra que estén conectados. Vamos a arrancar como siempre antes con nuestros anuncios parroquiales. Dentro de esos anuncios parroquiales, entonces quiero recordarles que la próxima semana estaremos en nuestra sesión número 4. Por lo tanto, estaremos en la cuarta semana de clase, lo que implica que tenemos nuestro primer parcial. Ese parcial estará habilitado desde el día, permítame, ya les confirmo, pero debe estar habilitado desde precisamente el día 2 de julio, una vez finalice nuestra sesión, y estará habilitado hasta el día, creo que está hasta el domingo, que ese domingo es 5 de julio a las 23:59, para que por favor lo tengan en cuenta, que no vayan a tener ningún inconveniente, que no vayan a tener problemas a la hora de ingresar. Listo, entonces, pues para que sepan que está ese parcial y ese parcial está habilitado. Sí, estoy aquí corroborando en Canvas y efectivamente lo tenemos habilitado hasta el día 5 de julio a las 23:59. Hasta ese mismo día está disponible la actividad que tenemos de trabajo autónomo, que es la de mecanismos de transporte celular, que está habilitada desde el primer día de clase y tiene fecha de entrega para ese día. Por favor, para que lo tengan presente y no tengamos inconvenientes. Listo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, inquietudes hasta este punto. No, bueno, si no hay inquietudes, no hay inconveniente. ¿Qué entra hasta ese parcial? Que de pronto puede ser una pregunta que algunos de ustedes pueden tener en este momento, de pronto no se viene a su mente. Pues en ese parcial entrará hasta lo que veamos en nuestra sesión del día 2 de julio, que es esa sesión que tenemos programada. El día de hoy tenemos una sesión programada y nuestra sesión está en función de lo que es la absorción. Digamos que la vez pasada vimos todo lo que eran las generalidades de la absorción como tal, pero vimos hasta la exposición. Hoy vamos a hablar ya como tal de la toxicocinética, absorción y distribución, y lo haremos ya enfocados directamente a la absorción que se puede dar en función de cada una de las vías de exposición. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy hablando de lo que es la absorción cutánea. Entonces, permítanme 2 segundos, ya aquí voy proyectando pantalla y cuando ya proyecte pantalla van a tener la oportunidad de ver la presentación. Listo, en este momento yo creo que ya deben tener pantalla proyectada, ya debe estarse viendo mi presentación, efectivamente. Listo. Sí, Ok. profe. Hablemos entonces de esa absorción y vamos a hablar de la absorción cutánea. Es decir, todos aquellos tóxicos que pueden ingresar al cuerpo por la vía cutánea, por la piel. Hay que tener presente las características que tiene la piel, porque de esas características va a depender cómo se absorben estas sustancias de las que estamos hablando. Primera característica, y es que aunque no lo creamos, nuestra piel o la piel del ser humano es relativamente impermeable a las soluciones acuosas. Es decir, a aquellas sustancias que son hidrosolubles no se absorben muy bien por la piel. Y de hecho, la gran mayoría de sustancias que tienen una carga eléctrica, es decir, los iones, no se absorben bien. Sin embargo, también hay que tener presente que la piel es el órgano del ser humano más grande. De hecho, cumple una función gigantesca y es ¿cuál? Protegernos de todos los agentes que vienen del exterior. Esa es la función que tiene la piel. Sin embargo, la absorción de los tóxicos va a variar en su velocidad y por lo tanto en el tiempo, de acuerdo a la región anatómica. Hay unos lugares de nuestro cuerpo que tienen un mayor espesor en la piel y por lo tanto la absorción va a ser un poco más difícil y más lenta, mientras otros lugares del cuerpo humano tienen un espesor de piel mucho más corto, más delgado y va a tener una absorción que es mucho más fácil. Así, en términos generales, en la imagen que tenemos en este momento en pantalla, podemos ver cómo es la estructura de la piel.
Ojo porque digo en términos generales porque es una estructura más compleja. Sin embargo, me gusta mucho trabajar con esta imagen porque es una imagen que nos permite como darnos una visión general o global de cuál es la estructura. En la primera capa de la piel tenemos una barrera lipoácida de protección. De hecho, algunas veces tenemos como el pensamiento erróneo de que nuestra piel tiene un pH neutro o tiende a tener un pH básico. Y de hecho no es así. De hecho, nuestra piel tiende a tener un pH ligeramente ácido. Y ese pH tiene una razón de ser. Así como lo veíamos en nuestra sesión anterior, pues acuérdense que el grado de ionización de una sustancia era el que permitía saber qué tan hidrosoluble era. Y ese grado de ionización dependía del coeficiente de partición, que me decía qué tan liposoluble era la sustancia o no, pero dependía del pH del medio. La piel tiene un pH ácido para buscar cambiar el grado de ionización de las sustancias externas de tal manera que las vuelva más hidrosolubles y no permita su fácil acceso vía cutánea. Es una barrera de protección. Por eso tiene un pH ligeramente ácido. Después de esa barrera lipoácida que tenemos, viene lo que denominamos la epidermis, que es la capa superior de la piel. Y posterior a esa epidermis tenemos la capa más gruesa de la piel, que es la que denominamos la dermis. Allí en la dermis es donde ya encontramos lo que son los capilares arteriolares, los capilares venosos, y se encuentra, pues por supuesto, ya después lo que son las arterias, las venas y al final el músculo. Pero en medio de todo esto tenemos las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas o las glándulas pilosebáceas, donde se encuentran los, las vellosidades o el pelo como tal. Como bien lo mencionamos la vez pasada cuando estábamos hablando de toxicocinética, es posible que un tóxico ejerza un efecto local y genere un problema en la piel sin necesidad de que se haya absorbido completamente. Se tuvo contacto con el tóxico y el tóxico puede generar lo que llamamos una irritación, una necrosis. ¿A qué le llamamos necrosis? A un tejido muerto. Entonces se muere la piel y la piel tiende a generar un color negro, lo que se llama cianosis, tiende a ser como con un color morado, un color bastante oscuro, o producir lo que denominamos el eczema. El eczema es una inflamación de la piel, ¿no? Esa inflamación de la piel, pues es una inflamación que se produce muy similar a la que podemos tener cuando nos hemos quemado con el sol. Entonces, cuando nos quemamos con el sol, pues por eso nos arde cuando una persona nos toca en esa parte, porque finalmente lo que tenemos es una piel inflamada. Entonces, esa inflamación de la piel lo que tenemos es un eczema. Es un mecanismo que tiene la piel para defenderse. Eso puede llegar a pasar. Pero si no genera un efecto local ahí en la piel, lo que va a pasar con esa sustancia es que va a ser absorbida. Y recuerden que cuando hablábamos en toxicocinética de qué era la absorción, manifestábamos que esa absorción era ¿qué? Era el momento en el que un tóxico lograba o alcanzaba la circulación sanguínea, es decir, alcanzaba a llegar a sangre. En ese orden de ideas, existen dos vías mediante las cuales una sustancia puede llegar a la sangre y puede llegar a ser absorbida vía cutánea. La primera es la que llamamos vía transepidérmica. Me voy a devolver aquí en la diapositiva y les voy a explicar. Espero estén viendo en este momento mi cursor. La vía transepidérmica es la vía que tiene que recorrer para atravesar, primero, esa barrera lipoácida de protección, segundo, la epidermis y llegar posteriormente a la dermis para conectarse con las arterias o con las venas. Incluso en esa vía transepidérmica puede que el contacto se dé aquí en los capilares venosos o arteriolares, pero tiene que atravesar todo lo que es la epidermis y la dermis para poder llegar. La otra vía de la que hablamos es la que se denomina la vía pilosebácea, y es decir, cuando el tóxico aprovecha los poros y las glándulas que están abiertas. Entonces, aquí hay un canal, fíjese, que es el canal de las glándulas sudoríparas, y él aprovecha ese canal que está abierto para poder entrar. Y después de entrar a la glándula, poder llegar ahora sí a difundirse y entrar a arterias y a venas. O la glándula sebácea, que es esta que está acá, o la glándula pilosebácea, que está ahí al lado, que es donde tenemos los pelos.
De estas dos vías de ingreso o de absorción cutánea del tóxico, ¿cuál será la más rápida? Pues la que es la que llamamos pilosebácea. Cuando entra a través de las glándulas, los canales que tienen las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas o las glándulas de los pelos. Ahí entrará más rápido porque el canal ya está abierto. La otra vía, que es la transepidérmica, es mucho más lenta. Se demora más porque tiene que atravesar esa barrera lipoácida, la epidermis, la dermis como tal, ver si alcanza o puede entrar a través de los capilares y de no hacerlo ahí, llegar a las arterias o a las venas. Entonces, la vía más rápida resulta siendo la pilosebácea porque el canal ya está abierto. Sin embargo, pues no somos un oso. Es decir, si bien es cierto que tenemos vellosidades y tenemos una gran cantidad de estos canales de glándulas sudoríparas y glándulas pilosebáceas, no, nuestro cuerpo o nuestra piel, para ser más exactos, no está en su totalidad llena de estas glándulas. Por lo tanto, la vía más común es la vía transepidérmica. Se demora más y ahí llega, que la vía pilosebácea. Esas son las dos vías por las cuales se da la absorción. Así como cuando hablábamos de la absorción en términos generales y veíamos unos factores que incidían en ella, entonces no sé si recuerdan, pero hablábamos, por ejemplo, de lo que era el coeficiente de partición, hablamos de lo que era el grado de ionización, hablamos del tamaño y la forma de la molécula. Hay unas características, unos factores que inciden en esa absorción, pero ya específicos para lo que es la absorción vía cutánea. Y también hay unas características o unos factores específicos para la absorción por vía gastrointestinal o por la absorción vía respiratoria. Vamos a ver esos 10 factores que están relacionados directamente con esa absorción desde el punto de vista cutáneo. El primero, pues obviamente, es tal cual lo mencionábamos y lo hablamos en la absorción en términos generales, las propiedades físico-químicas de la sustancia. ¿Cómo cuáles? Como su coeficiente de partición, como su pH. Porque claro, eso va a jugar un papel importante en cómo se va a modificar su grado de ionización o cómo se va a modificar o cómo ese grado, ese coeficiente de partición va a ayudar para que atraviese esta barrera lipoácida. Entonces, esas características físico-químicas pues siguen siendo también importantes a la hora de hablar de una absorción específica como lo es la cutánea. Y ese es el primer factor clave. Ahora bien, existe otro factor y es el que denominamos el solvente utilizado. Yo puedo tener una sustancia que de por sí no se absorbe porque es una sustancia hidrosoluble y al ser una sustancia hidrosoluble, cuando llegue a esa capa protectora que tiene en la epidermis o la primera capa lipoácida que tiene la piel, no se vaya a absorber fácilmente. Pero si esa sustancia que es hidrosoluble utiliza un solvente o está diluida en una sustancia que por el contrario resulta siendo liposoluble o por el contrario es lipohidrosoluble a la vez, pues esa sustancia va a favorecer que se absorba más fácilmente. En nuestra sesión anterior yo les daba o les decía o les comentaba que las sustancias que son lipo e hidrosolubles a la vez se absorben muy fácilmente. Y les daba el ejemplo de una sustancia que es lipohidrosoluble a la vez, que ¿cuál es? El alcohol. En ese orden de ideas yo puedo tener una sustancia que solita no se absorbería bien, pero si la disuelvo en alcohol, al ser este solvente lipohidrosoluble, atraviesa fácilmente las barreras y se puede absorber vía cutánea. Ese es un caso claro. En algunas regiones de nuestro país utilizan va a quedar aquí en grabación y voy a hacer la cuña, pero pues no podemos hacer nada porque es con fines académicos. Utilizan este repelente que se llama o de marca No Piquex, que es como un jabón. Entonces, ese repelente normalmente lo que le dicen a uno es aplíquese agua y luego coja ese repelente que es como un jabón y haga espuma y aplíquese y déjese secar eso en la piel. Entonces algunos de nosotros, o bueno, yo por lo menos los que trabajamos con Toxi, siempre sin saber y conocer de toxicocinética, pues uno decía como, oye, pero ¿y eso no será muy peligroso? O sea, ¿eso no estaremos absorbiendo nosotros en la piel? Pues no, porque ya, como les he contado, como es hidrosoluble, pues el pH de la piel lo que está buscando es hacer que no se absorba vía cutánea. Va a quedar como en la primera capa de la piel y lo que va a hacer es
por el olor y por otras características que tiene, pues hacer que los zancudos lo repelan y no nos piquen tanto. Pero en algunas partes de nuestro país, y esto lo he aprendido en trabajo de campo, hacen lo siguiente. Cogen ese no piquex, que es en barra, que es como un jabón, que es sólido, lo pican y lo meten o lo ponen a disolverse, a deshacerse en menticol. Le adicionan un par de pastillas de alcanfor y le ponen un par de ramas de menta. Esto es supremamente efectivo para repeler, por ejemplo, lo que es el jejen, que es tan agresivo. El problema allí es que el menticol es alcohol y tiene su base en alcohol. Y al tener su base en alcohol, pues es lipohidrosoluble a la vez, lo cual está haciendo que ese Nopiquex que se aplica normalmente no atraviese fácilmente la barrera de la piel, pero así, como se los estoy comentando, sí podría atravesar la barrera. Bueno, no quiere decir que usted se va a intoxicar inmediatamente, pero pues ahí existen, como lo veremos más adelante en otra sesión posterior, pues existen efectos tóxicos que son crónicos o agudos, y eso puede llevar a generar problemas más adelante. Bueno, otro factor clave aquí al tener en cuenta cuando hablamos de absorción vía cutánea es la concentración de la sustancia. Por una sencilla razón, y espero que ya muchos de ustedes hayan avanzado en su trabajo, el que tienen que entregar de mecanismos de transporte celular. ¿Y es cuál? Que la gran mayoría de compuestos que se absorben vía cutánea lo hacen a través del mecanismo de absorción que se llama difusión simple. Y la difusión simple tiene una característica: va a favor del gradiente de concentración, es decir, pasa del lugar más concentrado al lugar menos concentrado. Y pues obviamente, ¿dónde está más concentrado? Pues yo no tengo esta sustancia al exterior de mi cuerpo, luego va a atravesar fácilmente esa barrera de la piel. Entonces la concentración de la sustancia resulta siendo importante a la hora de hablar de la absorción. Siguiente factor, el que denominamos integridad de los tegumentos. El tegumento es el tejido de la piel. Si la piel está intacta, pues va a ser más difícil que se atraviese. Pero si la piel no está intacta, si la piel presenta heridas porque ha sido modificada, obviamente por ahí va a ser mucho más fácil que se absorba. Es la razón por la cual cuando a veces vemos algunas cremas de medicamentos nos dicen no aplicar en heridas abiertas. Pues obvio, porque si usted tiene una herida, ¿qué va a pasar? Pues los tegumentos no están íntegros, están dañados y lo que va a hacer es que la absorción es casi fácilmente, de una vez, facilitada. Otro tema clave, la temperatura. ¿La temperatura de qué? De la piel. A mayor temperatura en la piel, la absorción es más fácil. La temperatura ayuda a que las sustancias se absorban más fácilmente. Siguiente, el grado de hidratación y el pH que tiene la piel. Una piel hidratada es una piel que no va a permitir una absorción tan fácil de los nutrientes del exterior. Si la piel, por el contrario, no está hidratada, quiere decir que la mayor cantidad de la base va a ser lípida. Y al ser lípido, pues va a permitir un traspaso más fácil de las sustancias liposolubles. Otro, el sitio cutáneo. El lugar en donde el tóxico tiene contacto con la piel. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el espesor y también con la presencia de los folículos y de las glándulas pilosebáceas y las glándulas sudoríparas. Si la piel tiene menor espesor, pues allí será más fácil que atraviese las barreras. Nuestra piel, ¿dónde tiene el menor espesor? Por ejemplo, en los párpados. Una sustancia que se aplique en los párpados se va a absorber mucho más fácilmente. ¿Dónde tenemos un espesor de piel más grueso? Aunque no lo creamos, en los glúteos. Allí el espesor de piel es más grueso y va a tardar más tiempo. Pero si usted, por ejemplo, tiene contacto con ese tóxico en una zona como el cuero cabelludo, en donde tenemos una gran cantidad de glándulas pilosebáceas, pues la absorción va a ser mucho más grande. Entonces es una práctica común que suele hacerse, por ejemplo, en nuestro país. El niño tiene fiebre, voy a bajarle la fiebre, lo que hago es empapar un trapo o un pañuelo o un pedazo de tela con alcohol antiséptico y ponérselo al niño en la cabeza. ¿Le va a bajar la fiebre? Sí, pero el niño va a empezar a convulsionar posteriormente y no por la fiebre. ¿Por qué? Porque absorbió el alcohol y se intoxicó con alcohol antiséptico. Se absorbió más fácilmente por dos características de las que hemos hablado. Uno, la temperatura.
La piel, como tiene fiebre, tiene una mayor temperatura. Y dos, el sitio cutáneo. Tiene una gran cantidad de folículos pilosebáceos que facilitan que la absorción se dé más rápida. Otro factor importante a la hora de hablar de absorción cutánea, lo que denominamos la circulación periférica. Hay unos lugares del cuerpo en donde el sistema circulatorio tiene una gran cantidad o una rica red vascular. Es decir, tenemos una gran cantidad de venas que permiten el intercambio mucho más fácil. Ejemplo, en nosotros los hombres, sexo biológico masculino, el pene. Allí hay una mayor irrigación y una mayor circulación periférica. Un compuesto que se aplique en esa zona va a ser un compuesto que, como la circulación periférica es mucho más alta, su absorción va a ser mucho más rápida. La otra tiene que ver con la fijación a proteínas. ¿Qué tan fácilmente se fija la sustancia de las proteínas que tenemos en la piel? De hecho, las proteínas que tenemos en la piel son una barrera o un mecanismo de defensa. Entonces, algunas sustancias se logran fijar a proteínas que tenemos en la piel y eso disminuye la forma en la que ellas entran o la manera en que podrían ser absorbidas en el organismo. Aunque el poder metabólico de la piel es muy bajo, el hecho de esa barrera lipoácida de la que hablábamos hace un momento hace que pues favorezca a que haya un metabolismo. Comparado con el mayor órgano metabolizador y con otros órganos que metabolizan sustancias en nuestro organismo para eliminarlas, como lo son el hígado o el riñón, la piel apenas tiene una capacidad de metabolismo y de eliminación del 2%. Pero aún así, si una sustancia tiene la capacidad de fijarse a esas proteínas que tiene la piel, pues no se va a absorber fácilmente y no va a lograr llegar a circulación sanguínea. Y el último factor que incide en la absorción de una sustancia, de un tóxico, vía cutánea, es la duración del contacto. ¿Cuánto tiempo resulta ese tóxico en contacto con la piel? Por eso es que uno ve que en las cremas dicen, si observa una reacción desfavorable, lave con abundante agua o lave y retire el producto de tal manera que disminuya esa duración del contacto. Y eso es lo que podemos hablar de la absorción en función de la vía de exposición cutánea. No sé si existan preguntas o comentarios hasta este punto. Por este lado no, profe, gracias. No, qué bien. No, bueno. Entonces, como lo dijimos, vamos a hablar de las vías de exposición más comunes y más importantes. Entonces, ya vimos lo que pasaba con la absorción vía cutánea. Ahora vamos a hablar de la absorción vía respiratoria. Primero, cuando un tóxico se absorbe vía respiratoria, su efecto suele ser muy agudo y grave. Es decir, se va a absorber en su totalidad el tóxico y va a generar un daño mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los tóxicos que se absorben vía respiratoria no necesitan pasar por el hígado para ser distribuidos. Y el hígado es un mecanismo de defensa, va a ser un metabolismo que lo que busca es eliminar parte de esa sustancia. Como una sustancia que se absorbe por vía respiratoria no llega hasta el hígado, sino que de una vez ya está en circulación sanguínea, pues fácilmente va a generar un mayor daño porque no va a haber un metabolismo que disminuya su concentración. Además, ¿qué pasa? No existe un tratamiento neutralizante o que disminuya la absorción de un tóxico vía respiratoria. Vía cutánea, ¿qué pasa? Te diste cuenta que se está absorbiendo, retiras, lavas y permites. Vía gastrointestinal, una persona se intoxicó, entró al organismo. Entonces hay distintos mecanismos. Uno, inducir al vómito si es posible y no va a generar más daño. Dos, hacer un lavado gástrico. O tres, hacer un lavado intestinal. Son mecanismos que permiten neutralizar la sustancia. Vía respiratoria no pasa eso. Respiraste, absorbiste el tóxico, ya llegó a sangre, no hay nada que hacer. Esa es la cosa. Ahora, aquí en absorción respiratoria hay algo clave. Calcular la cantidad de tóxico que ingresó al organismo no es fácil, que es lo que llamamos la dosis interna. Pero calcular la dosis externa sí lo puedo hacer. La dosis externa se calcula en función de ¿qué? Del muestreo ambiental y de poder determinar la presencia de ese tóxico en el ambiente.
Sin embargo, esa dosis interna es más difícil de calcular porque depende de otros factores, como por ejemplo la concentración del tóxico, el tiempo de exposición e incluso depende del tipo de gas o de aire que yo aspire. Cuando hablamos del aire, una cosa distinta es hablar de un gas, otra cosa distinta es hablar de un vapor y otra cosa distinta es hablar, por ejemplo, de un aerosol. Los gases, como su nombre lo indica, están en ese estado total gaseoso. Es un gas completo. El vapor, por el contrario, tiene una fracción líquida en él. Tiene una parte del líquido que se encuentra suspendido en ese gas, pero que se encuentra en una interfase. Quiere decir, no ha hecho su cambio de estado. Sigue siendo un líquido, pero está suspendido en el gas a la temperatura del gas. Y un aerosol implica que haya además una partícula sólida que esté suspendida en él. Y de eso va a depender y esos son los factores que van a influir en la absorción. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de absorción respiratoria es determinar qué tipo de gas es al que estuvo expuesto. Si estuvo expuesto a un gas seco o un vapor, que no es un gas seco, sino un gas que tiene un contenido de humedad alto, o si se estuvo expuesto a un aerosol. Si estoy expuesto a un gas y a un vapor y mi tóxico estaba en ese gas y vapor, la absorción va a depender de varios factores. Uno, de la solubilidad del gas en sangre. ¿Qué tan fácilmente se solubiliza ese gas en sangre? Los gases que se solubilizan fácilmente en sangre se absorben mucho más rápido. Dos, del gradiente de presión que hay entre el gas, los alvéolos y la sangre venosa. Si ese gradiente de presión es muy alto, quiere decir que la sustancia no va a atravesar fácilmente entre alvéolos y llegar a la sangre. Si el gradiente de presión es bajo, puede que llegue a atravesarlo o puede que no. Hay un gradiente de presión específico que se requiere para que por esa presión se ayude a que lo que está al exterior alcance a atravesar por alvéolos y llegue a la circulación sanguínea. Es lo mismo que pasa cuando respiramos normalmente. El aire que respiramos tiene que tener una presión específica que permita hacer que el aire ingrese y que a glóbulos rojos llegue ese oxígeno que necesitamos para poder respirar. Si hablamos de que la sustancia a la que estuvimos expuestos es un aerosol, pues es que un aerosol tiene una particularidad. Puede ser un gas seco que tiene en él suspendido un sólido o puede ser un vapor que tiene suspendido en él un sólido. Entonces, la absorción va a depender ¿de qué? De las características del aerosol. Primero, del diámetro de las partículas o de los sólidos que tiene ese aerosol. Recordemos que ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de absorción en términos generales y decíamos que unas moléculas que son más pequeñas atraviesan más fácilmente las barreras. Entonces, de tal manera que en cuanto más pequeño sea el diámetro de ese material particulado que compone ese aerosol, va a ser más fácil que se absorba. Por eso cuando hablamos de contaminantes ambientales nos preocupa tanto lo que es el PM10 y el PM2.5 y PM1. Son tamaños de partícula tan pequeños que atraviesan fácilmente por su diámetro las barreras y logran llegar directamente a sangre. El otro factor es la forma, ya habíamos hablado también de eso. Las moléculas esféricas se absorben fácilmente, mientras que las moléculas irregulares no lo hacen así. Y lo otro es la densidad. A mayor densidad, mayor absorción. Hay otros factores que inciden como la anatomía del árbol respiratorio, y eso tiene que ver con el grupo etario, es decir, si es un sistema respiratorio que ya está madurado, esa es la razón por la cual los niños menores de 5 años son más vulnerables, pues su sistema no se ha madurado y no logra tener la ventilación pulmonar que se requiere. O si por el contrario es un mayor de 60 años, en cuyo caso ese sistema ya se encuentra en deterioro porque ya está a punto o está en su declive y por lo tanto es mucho más vulnerable y permite absorber más sustancias externas. Y por supuesto los parámetros ventilatorios, por ejemplo, qué tanto respiramos. Una persona que hace ejercicio y que se encuentra en actividad física va a aumentar su frecuencia cardíaca, pero además va a aumentar su volumen respiratorio y su velocidad de respiración. Ese parámetro va a hacer que absorba más sustancias que se encuentran en el ambiente. Al final, pues nuestro sistema respiratorio tiene una serie de barreras que lo que están buscando es retener ese material depositado y permitir que se vaya a eliminar o que finalmente quede retenido y se vaya. Por eso les digo yo muchas veces, pues la primera barrera que tenemos, si es un sólido de gran tamaño, pues son las vellosidades de la nariz. Lo primero que hará el cuerpo que será buscar
estornudar para eliminar parte de esa cantidad de partículas. Si las partículas lograron atravesar esa vía respiratoria superior, van a llegar a laringe y a faringe. Allí, ¿qué va a pasar? También existen unos cilios que lo que va a permitir es buscar que se solubilicen esas partículas y sean eliminadas, o buscar movilizarlas hacia el exterior. Por eso es que se genera, ¿qué? La tos. Y si definitivamente alcanzó a pasar esas barreras, pues sí va a llegar a pulmones y allá va a generar otro lugar. De hecho, una de las principales barreras que tenemos en nuestro cuerpo, en la tráquea y en la faringe y laringe, es el moco, ese moco que recubre toda esa sección. Y ese moco, cuanto más liposoluble sea, cuanto más viscoso sea, va a tener la capacidad de retener más fácilmente esas partículas. El problema radica en que existen otras sustancias o contaminantes presentes en el aire, como el ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que modifican esa viscosidad de ese moco, haciéndolo menos viscoso, y al ser menos viscoso, pues pierde la capacidad que tiene para poder retener esas partículas sólidas. Clave, una sustancia que se absorbe, y vuelvo y lo repito, vía pulmonar, vía respiratoria, va a llegar directamente a los órganos blancos donde va a generar daño, cerebro, riñones, distintos tejidos a los que va a generar daño. Y no necesita pasar por el hígado. Al no pasar por el hígado, no va a haber una metabolización y una eliminación de esa sustancia, y por lo tanto, por eso es que las sustancias que se absorben vía respiratoria van a generar un mayor o un efecto mucho más fuerte en el ser humano o en el organismo. Hasta este punto, ¿preguntas, dudas o inquietudes respecto a lo que es la absorción vía respiratoria? Ok. Profe, No. Sí, cuéntame. el tema de que pasa por el hígado serían solo las ingestas. Algunos de los vía cutánea tienen que llegar al hígado para ser distribuidos, y vía ingesta o vía gastrointestinal, casi que la gran mayoría logran llegar al hígado, y cuando llegan al hígado, pues la ventaja es que el hígado alcanza a metabolizar parte de ellos y busca su eliminación. Por eso es que no son tan fuertes o tan agudas esas intoxicaciones versus lo que son las intoxicaciones vía respiratoria. Ok, gracias, profe. De hecho, Profe, vamos y ya. si fuese Sí, dime. la intoxicación o el veneno por una mordedura de un animal, también aplica porque es en la piel. Claro. Fíjate que el tema es que cuando un animal muerde, lo que está haciendo es deteriorar los tegumentos. Entonces daña el tejido, daña la piel, y al llegar a la piel es más fácil que ese veneno alcance a llegar a las arterias o a las venas, y por eso se distribuye. Entonces ahí también tenemos ese problema. Sin embargo, no es tan Claro. rápida como la absorción por otra vía, como lo es Ok, la gracias. respiratoria. O sea, la absorción más rápida que tenemos es vía respiratoria, porque claro, de hecho se basa en un principio básico. Tú respiras y lo que necesita el sistema es introducir rápidamente el oxígeno porque lo necesitamos. Entonces ahí se da por el mecanismo de transporte más fácil, que es difusión simple o pasiva, que de hecho pues depende del espesor y es mucho más rápido. Hablemos de la absorción gastrointestinal o vía ingesta. De hecho, esta es la ruta más frecuente para intoxicaciones accidentales o con fines suicidas. La persona que se quiere intoxicar y entonces se zampó, como dicen coloquialmente, el tubo de matarratas y se cogió toda el matarratas y lo vació y se lo tomó para intoxicarse. O la persona o la viejita que desafortunadamente, la persona de la tercera edad, mezcló o puso la soda cáustica que utiliza para destapar el baño en el mismo envase o lata donde mete la leche clean. No, profe, esto es exagerado. No, créanme. Hay unos casos que uno dice, esto es inverosímil, pero pasa. Entonces es una intoxicación accidental y suele pasar. El tema particular con la vía gastrointestinal es que existen distintos órganos o compartimentos. Recuerde que hablábamos en la toxicocinética que manejábamos un modelo bic o multicompartimental, que tienen unas características histológicas, es decir, la forma de las células, bioquímicas, fisicoquímicas muy distintas. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, los órganos del sistema digestivo
todos los órganos tienen un pH diferente. Y si recordamos que uno de los factores claves para la absorción de un tóxico es el grado de ionización y que el grado de ionización depende del pH del medio y el coeficiente de partición de la sustancia, pues ahí empezamos a darnos cuenta de que las cosas varían por eso. La mayoría de las sustancias se absorben por el estómago o en el intestino delgado. Algunas se pueden absorber vía, por ejemplo, oral, en la misma boca. El tema es, por ejemplo, que el mecanismo de absorción más importante que se tiene o de transporte es la difusión simple o pasiva. Y el intestino tiene una gran superficie con un gran número de microvellosidades que aumentan el movimiento de estas partículas y favorecen o no su absorción. Por ejemplo, el estómago de un adulto promedio, si miráramos, el intestino, tendría más o menos un área disponible de intercambio de unos 120 metros cuadrados, que es bastante alto. Sin embargo, aquí existe algo que se denomina el efecto del primer paso hepático, que quiere decir el tóxico se pierde porque llega al hígado y el hígado lo biotransforma y evita que se pueda distribuir y lo va eliminando. En un tóxico esto es genial. Permítame 2 segundos, 2 segunditos que me están llamando a la facultad. Denme y ya estoy con ustedes. Listo, ya, qué pena. Bueno, entonces les hablaba, el efecto de primer paso hepático. Esto para un tóxico pues es una nota, porque imagínense, como llega el hígado lo alcanza a metabolizar y lo que hace es sacarlo y pues permite que se elimine más fácilmente. Pero para un fármaco no lo es. Porque, ¿qué quiere decir? Me tomo el medicamento y como me lo tomo se absorbe vía intestinal, llega a vena aporta y lo que hace el hígado es metabolizarlo. Lo metaboliza antes de que alcance a distribuirse y que llegue a sangre y llegue al órgano donde quiero que genere un efecto terapéutico. Entonces no va a generar el efecto que yo requiero. Es la razón por la cual en algunos casos usted le puede decir a un doctor, doctor, yo soy malísimo para las inyecciones, de verdad, a mí una inyección es terrible, no me sirve, mándeme todas las pastas que sea, jarabes o lo que sea, yo me lo tomo. Y el médico en algunos casos le dice, no es posible, este medicamento sí o sí se lo tienen que inyectar. ¿Por qué? Porque tiene lo que llamamos un efecto de primer paso. Si lo consume vía gastrointestinal, ¿qué va a pasar? Va a haber un efecto de primer paso, el hígado lo va a metabolizar y lo va a eliminar antes de que alcancemos o se logre alcanzar ese efecto terapéutico que es el que se está buscando. Ese efecto de primer paso puede ser hepático o puede ser también intestinal. También se puede dar en el intestino y en el intestino se puede llegar a dar por, digamos, situaciones como esos microorganismos o esa biota
intestinal que tenemos que ayuda a eliminar, o esa flora intestinal que ayuda a eliminar sustancias. Entonces, ese es un problema. Fíjese, de hecho, en esta diapositiva, aquí tenemos lo que se denomina este medicamento, este fármaco que se llama lidocaína, que es un anestésico, y fíjese cómo pasa cuando es inyectado directamente a la sangre, cómo son sus concentraciones, que es la línea verde que estamos observando, o cuando es consumido vía gastrointestinal, que es la línea roja. Fíjese cómo varían la concentración que alcanza en sangre. Si el efecto terapéutico está ubicado acá, donde yo estoy generando este movimiento con mi cursor, pues fíjese que si me lo tomo no me va a lograr generar ese efecto que es anestésico que deseo y voy a tener un problema. Mientras que si lo inyecté va a alcanzar la concentración que se requiere y no va a generar un problema o la persona no va a sentir eso. Bueno, hay unos factores claves que inciden en cómo se absorbe un tóxico a nivel del organismo vía gastrointestinal. El uno, pues son los mismos factores físico-químicos de los que hemos venido hablando. El pH del medio, es decir, del órgano, y el coeficiente de la sustancia. Y hay otros factores que inciden, que son los que llamamos factores de velocidad. Por ejemplo, la velocidad de evacuación gástrica. A una mayor velocidad de evacuación gástrica habrá una menor absorción. Es la razón por la cual cuando, por ejemplo, cogemos a un niño, un bebé, que recién ha empezado su alimentación complementaria y le vamos a cambiar el pañal, pues a veces encontramos que parte de esos alimentos que le dimos están prácticamente enteros ahí en las heces. Claro, tiene una gran velocidad de evacuación gástrica. Comió y evacuó rápidamente, por lo tanto no se absorbió mucho. Lo otro está ligado con lo que llamamos ese peristaltismo intestinal, los movimientos involuntarios que tiene el intestino para ir moviendo el bolo alimenticio y el bolo fecal. Si ese peristaltismo es mucho más bajo, la probabilidad de absorción es más alta. Obviamente también existen otros factores como la concentración, qué tan rápidamente se disuelve o no ese tóxico y el coeficiente de partición, porque eso está relacionado con la liposolubilidad. Y por último tenemos la presencia de alimentos. Usted se fue de juerga, se puso a tomar alcohol, no almorzó, no desayunó. ¿Qué pasó? Se emborrachó más y fue terrible. Claro, porque la absorción del alcohol fue mucho más rápida. Al no haber alimentos ni presencia de alimentos en el estómago, se absorbe con mayor velocidad, en este caso el alcohol, que es el tóxico. Si consume ese mismo alcohol, pero ha desayunado, ha almorzado, tiene el estómago con alimentos, la absorción va a ser más lenta y por lo tanto va a absorber una menor cantidad y el efecto no va a ser tan fuerte. Esa es una situación. El tema es que una vez todas estas sustancias tóxicas hayan podido atravesar las barreras, se haya dado la absorción, van a llegar al torrente sanguíneo y van a llegar a la fase que denominamos distribución, en donde en el torrente sanguíneo van a pasar a distribuirse en todos los compartimentos u órganos que se requieren. Y en estos últimos minutos que nos quedan de clase, pues es donde vamos a hablar precisamente de esa distribución. De cuando el tóxico llega a sangre y empieza a moverse en esa sangre para lograr llegar a lo que llamamos esos órganos blancos o tejidos blancos, o órganos diana, tejidos diana, que recordemos que hacen referencia a los lugares en donde ellos van a generar su mayor daño. Al llegar a la sangre, el tóxico tiene dos opciones. Una, difunde a los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos son todas estas células que se encuentran en la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, los trombocitos. Puede difundir a ellos y allí les puede generar un daño. Lo otro que puede pasar es que necesitan moverse en la sangre para llegar a otro órgano o tejido diferente y lograr generar daño. Y para ello necesitan fijarse a lo que llamamos las proteínas plasmáticas, es decir, las proteínas que están en la piel, en la sangre. Esas proteínas lo que van a servir o lo que les van a ayudar es a moverse. Un tóxico o un fármaco no puede atravesar barreras y entrar hacia un órgano o a un tejido si está unido a una proteína plasmática. La unión a la proteína plasmática lo que le favorece a ese tóxico es que se pueda mover.
Entonces, cuando está en sangre, él se une a esa proteína para poderse mover en la sangre. Pero cuando quiere ingresar a un órgano o a un tejido, debe soltar esa proteína, estar libre y atravesar la barrera. Una vez en el tejido o en el órgano, él también necesitará posiblemente moverse al interior de ese tejido y de ese órgano, y lo que va a buscar es lo que llamamos esas proteínas tisulares, es decir, las proteínas que hay dentro del tejido, para moverse al interior del tejido. De esto que les estoy diciendo, lo que debe quedar claro que es, el tóxico o el fármaco debe estar libre, no ligado a una proteína para poder atravesar las barreras. Las proteínas les sirven y ellos se unen a esas proteínas para poderse movilizar en sangre. De hecho, aquí es donde viene lo que habíamos mencionado, y es que cuando hablamos de toxicocinética, hablamos de que para estudiar la distribución manejamos lo que se denomina un modelo bicompartimental, en donde decimos que el órgano o que el cuerpo humano más bien está constituido de dos compartimentos, uno que llamamos el compartimento central y otro que llamamos el compartimento periférico. En el compartimento central es donde se da la absorción y llega ese tóxico a sangre, para luego pasar a distribuirse, llegar al compartimento periférico, generar un daño, posiblemente allí también metabolizarse, volver a sangre y eliminarse. El compartimento central en este modelo hace referencia a lo que es la sangre, los órganos muy profundidos, es decir, los que tienen una gran cantidad de red vascular, como por ejemplo el riñón, el hígado, los pulmones. La distribución de un medicamento o de un tóxico en ese compartimento es muy rápida. Claro, se distribuye rápidamente porque es el compartimento como exterior. El otro compartimento del que hablamos es el que se denomina compartimento periférico. Ese ya está compuesto por el músculo como tal, los tejidos o el tejido adiposo y los huesos. Que el tóxico llegue a ese compartimento es mucho más difícil y más lento, porque tiene que atravesar unas barreras más fáciles o más duras. El tema es que hay un momento en que va a existir lo que se denomina un equilibrio, y es decir, la concentración del tóxico va a estar igual en el compartimento central y en el compartimento periférico, pero determinar eso no es tan fácil y es difícil. Y a eso se dedica la toxicocinética, pero eso ya es una toxicocinética más avanzada que va más allá de lo que tenemos como tal dentro de nuestros resultados de aprendizaje y cognitivos en esta asignatura. Bueno, la forma en la que se une a esas proteínas que se encuentran en sangre, pues depende de muchos factores, entre ellos de cuál es la proteína más abundante en la sangre. La proteína más abundante que tenemos como seres humanos en la sangre es la albúmina. Y ahí es donde se une la mayoría de ¿qué? De sustancias tóxicas o de fármacos que vienen del exterior. De hecho, por eso es que cuando a usted le hacen un examen serológico y miran cómo está de sangre, uno de los parámetros que le miran o que le piden cuando hacen ese examen es verificar cuál es su contenido de albúmina. Porque un contenido bajo de albúmina pues implica una serie de problemáticas que pueden estar generando su cuerpo y que hacen que no se distribuyan bien. Ni los medicamentos que le van a dar, ni por ejemplo algunos nutrientes. Entonces es un indicador, por ejemplo, de que una situación de salud está pasando en un organismo. Otros tóxicos pueden unirse u otros medicamentos se pueden unir a otras proteínas. ¿Acorde con qué? Con sus características químicas. Por ejemplo, la transferrina. Si el tóxico es rico en hierro, tiene un alto contenido de hierro, el hierro tiene más afinidad por la transferrina, ya que ella también tiene hierro, y allí se va. La ceruloplasmina tiene contenidos y entonces el cobre permite esa. Las beta-lipoproteínas, las sustancias que son mucho más liposolubles, tienden a fijarse a ese tipo de proteínas. El tema es que hay algunos factores que pueden afectar qué tan rápidamente se distribuye un tóxico en el organismo, como por ejemplo, la cantidad de proteínas que tengo en sangre. Pueden existir momentos de la vida o pueden existir situaciones particulares que no necesariamente estén ligadas a la exposición de un tóxico, sino a una condición de una enfermedad por otra causa, en donde tenemos lo que se denomina una hipoproteinemia. Nuestra sangre tiene un menor contenido de proteínas, por ejemplo, de albúmina. Al ser esta la que distribuye más fácilmente el tóxico va a estar más presente en sangre y no se va a distribuir. Alguien podría decir, pues genial, porque si no se distribuye no va a llegar al órgano blanco y no va a generar daño.
Sí y no, porque si bien es cierto, tampoco se va a distribuir y va a llegar rápidamente al órgano a generar daño, tampoco se va a mover rápidamente para que llegue al hígado y el hígado lo pueda metabolizar y se pueda eliminar. Entonces eso también es un problema. El otro caso es que ya haya una proteína y cuando se va a mover con esa proteína ya está ocupada por otro agente químico, por ejemplo el antibiótico. Entonces, no, mire, ya tengo este ocupado y esa es la proteína que usa para moverse, pero como ya está ocupada, no la va a ocupar y se va a demorar más tiempo en moverse. Y el otro, o lo otro que puede pasar, es que ella tenga mayor afinidad, y ese es un problema que se tiene con las proteínas. La proteína llega y se da cuenta que y tiene mayor afinidad química por ese tóxico. Entonces suelta otra cosa que tenía que llevaba como un nutriente o como otro medicamento que era importante para el cuerpo humano y se fija otro. Eso suele pasar mucho también en farmacocinética, en ciertos fármacos que ayudan. Entonces, por eso es la razón por la cual el médico a veces le dice, ¿qué medicamento está consumiendo? Tal. Ok. Debe suspender ese medicamento mientras hacemos este tratamiento, por muchas razones, y entre otras puede ser porque él utiliza ese tóxico, esa proteína para poderse mover y eso lo va a llevar a generar que no lo pueda distribuir fácilmente. Por ejemplo, la concentración de albúmina baja en distintos periodos. Por ejemplo, es más baja cuando somos infantes, cuando una mujer está en estado de gravidez o en embarazo o cuando somos viejos. Y también puede bajar cuando se encuentran distintas afecciones. Por ejemplo, hay desnutrición, hay una cirrosis, hepatitis, una enfermedad, una infección respiratoria crónica, existe cáncer, hay alcoholismo, hay una descompensación. Las personas que tienen hipotiroidismo tienden a tener concentraciones de albúmina más bajas o hipergamaglobulemia que les puede dar o nefrosis. Aún así, algunas de esas proteínas no necesariamente mueven a los tóxicos, sino que hay tóxicos que se pueden fijar en unos lugares del cuerpo humano porque tienen mayor afinidad química con ello y allí se van a acumular. Ejemplo, los organoclorados que se acumulan en el tejido nervioso, el plomo y el flúor en los huesos, el arsénico en las uñas y el pelo, los compuestos policíclicos aromáticos en la melanina del ojo, los que son como el circonio y el uranio, que son radioactivos, se pegan a los huesos y a los dientes, o el mercurio en el riñón. Y otros, por ejemplo, se fijan en el mismo órgano donde generan el mayor daño, por ejemplo, la barrera hematoencefálica. Aquí en esta última diapositiva pueden observar algunos de esos compuestos que suelen acumularse también en el órgano en donde generan un mayor daño. Y esto era lo que quería presentarles en el día de hoy. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No, señor, gracias, profe. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días en nuestra sesión número 4. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego.